Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Tenemos un programa muy especial, con información variada para usted y para toda su familia. Espero lo aproveche. Nosotros se lo brindamos a usted. Muchísimas gracias. Seguimos con nuestro programa. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Hoy día tenemos una conversación muy interesante con un viejo amigo, compañero de guardias en nuestro querido hospital, María Auxiliadora, cuando trabajábamos hace ya casi 15 años. Nos acompaña mi buen amigo, el doctor Antonio Lajut. Bienvenido, muchas gracias Toño por estar acá. Gracias Tommy por la oportunidad, muy cierto lo que has dicho, ¿no? La cirugía bariátrica no es tan sencillo como se está viendo ahora, a pesar que hay un boom, ¿no? Porque implica un componente metabólico, no solamente la cirugía, un componente psicológico, un componente cardiovascular, que hay que verlo, anestesiología también es fundamental. Eso es lo que has dicho, recordar hace 15 años cuando hacíamos guardia en el María Auxiliadora. En esa época había un grupo muy pequeño de cirujanos completamente capacitados, que eran los pioneros en el Perú en hacer cirugía bariátrica, ¿no? Lo conocemos. Y cuando yo me voy, y te comenté a ti en el hospital que me iba a ir al extranjero a hacer cirugía bariátrica, muchos médicos mayores que ya están retirados del hospital me dijeron, ¿por qué haces eso? Es una locura, eso no va a funcionar, decían, ¿no? Y ahora hay un boom tremendo que hay que saber con quién hacerlo y cómo hacerlo. No es tan fácil como la gente lo piensa o como se ve en las redes sociales. Es una cirugía compleja que hay que saberla hacer, ¿no? Y no solo se trata de la parte técnicamente quirúrgica, sino sobre todo el postoperatorio y el manejo multidisciplinario de estos pacientes complejos. Si ya de por sí operar una persona con sobrepeso es complicado, hacer una cirugía metabólica en un paciente con sobrepeso es sumamente complicado. El manejo postoperatorio que tiene que ser muy exclusivo para Claro, la parte técnica no solamente en el Perú, sino en el mundo se ha desarrollado mucho, ¿no? Porque también el material quirúrgico es mucho más moderno que hace 15 años, ¿no? Entonces eso ha hecho que los tiempos se acorten, el tiempo operatorio sea mucho menor y el riesgo sea menor. Al hacer tantas veces el mismo procedimiento, la capacidad del cirujano va a ser mucho mayor y el riesgo va a disminuir. Es una curva de aprendizaje. Es una curva, pero hay que hacerlo con grupos de expertos, ¿no? Perfecto. Entonces, acá tenemos una primera pregunta, que es la manga gástrica y el bypass gástrico, que son las dos grandes cirugías que se hacen respecto al tema de la cirugía metabólica para combatir la obesidad y enfermedades asociadas. Te comentaba que hace poco hemos visto cosas increíbles que antes, poco tiempo atrás, ni siquiera se imaginaba. Alguien podría curar la diabetes a través de una cirugía. O sea, claro. eso ni siquiera está en los libros con los cuales hemos estudiado. En la época de la universidad no se hablaba de eso, ¿no? Curar la diabetes con una cirugía metabólica no existía, eso existió después, ya cuando uno es especialista y se ha ido subespecializándose, ¿no? Así es. Entonces, la manga gástrica es Tenemos las imágenes para que podamos ir viendo, pero incluso, Toño, ponte de pie, ayúdanos un poquito para entenderlo mejor. En el lado derecho de la pantalla tenemos la manga gástrica. La manga gástrica es archiconocida en el mundo, es el gold estándar del tratamiento para la obesidad y está indicada en pacientes que tienen hasta índice de masa corporal de 45, no tienen reflujo y no son diabéticos, ¿correcto? Correcto. Que significa en la reducción del volumen del estómago, se va a achicar la bolsa gástrica. ¿Cómo la chica? Por vía laparoscópica, se coloca grapas, más o menos retiras de 60 al 80% del estómago, se retira del cuerpo y queda el paciente con un 20% del estómago. Es un procedimiento puramente restrictivo. Acá el intestino delgado no tiene que ver nada, ¿no? Perfecto. Es restrictivo, entonces el paciente come menos. Come menos y lógicamente hay algunas hormonas que se regulan como la grelina, que es la hormona de la ansiedad, del apetito, ¿no? Y en algunos casos se pueden liberar algún tipo de hormonas que hacen que te baje el azúcar y se te controle el metabolismo. Que no es tan marcado como en el bypass gástrico, ¿no? Perfecto.
En el otro lado, acá tenemos una cirugía puramente, digamos, acá hay los dos temas, restrictivo pero metabólico sobre todo. Coméntanos, comenta. El bypass es un procedimiento restrictivo porque al igual que la manga, reduce la capacidad del estómago y también es un procedimiento hipoabsortivo, absorbe menos cantidad de nutrientes, ¿correcto? Es una cirugía que se utiliza para pacientes que tienen obesidad mórbida, índice de masa corporal por encima de 45, pacientes diabéticos o pacientes que sufren de un reflujo gastroesofágico establecido, ¿no? Lógicamente uno le propone al paciente, ¿no? Le propone al paciente, pero el que tiene la decisión final también es el paciente. O sea, la cirugía bariátrica tiene un montón de aristas que hay que conversarla con el equipo multidisciplinario y con el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que se hace acá? Se achica el estómago y se deriva gran parte del intestino delgado. Toda esta parte que está verde es la parte que se va a derivar, ¿no? Es la parte por donde no va a pasar alimentos. Va a seguir pasando la bilis, el jugo pancreático, los jugos gástricos pasan por acá para unirse a este nivel con el alimento que viene directamente. Sin pasar por lo verde, pasa directamente por el amarillo y acá es donde se va a absorber. Por eso que se habla de una hipoabsorción de nutrientes, ¿no? Esto genera que el cuerpo pueda necesitar suplementos, ya sean en vitaminas y algunos minerales que no se han podido absorber antes. Exacto. Antes se pensaba, o se decía, yo estoy metido en esto hace años, como tú lo sabes, se decía, la manga gástrica no produce déficit de algún tipo de vitaminas. Eso es falso, eso es un mito. Tanto con la manga gástrica como con el bypass gástrico, en ambos tienes que tener un suplemento, tanto proteico como de vitaminas. De acuerdo. Y esto es una dieta especial de por vida. No, no es una dieta especial de por vida. Quisiera no es una dieta especial de por vida. El seguimiento se hace durante el primer año, con la nutricionista y con el médico bariatra y con, si el paciente es diabético, con el endocrinólogo, ¿no? El seguimiento de un año. Muchas veces dicen, no voy a tener que tomar vitamina de por vida. No es cierto, porque yo siempre le digo a los pacientes que en los bypass, el ser humano tiene una capacidad adaptativa tremenda y al final todo eso se regula con los años, ¿no? Con el tiempo. Lo que sí está completamente establecido es que hay una gran mayoría de pacientes que son diabéticos y que se hacen de bypass y se les controla. Se les controla diabetes o simplemente dejan de ser diabéticos. Ojo, al inicio, la cirugía va a potenciar el medicamento. No quiere decir que uno va a dejar de tomar los antidiabéticos orales, ¿no? Okay. Sí los va a tener que seguir tomando, pero va a ser esto que evite las complicaciones relacionadas a la diabetes. Lo más probable es con el tiempo deje de tomar estos antidiabéticos. En conclusión y en resumen, en claro, la cirugía de bypass va a potenciar los antidiabéticos. La suma va a ser los dos, ¿no? Es increíble. Ahora, acá podemos aclarar nuevamente cuándo conviene manga y cuándo conviene bypass. Sí, en un paciente que tiene un índice de masa corporal 40, 45, sin ser diabético, puedes ofrecerle una manga gástrica. Ahí hay un temita, podemos regresar por favor a la imagen. ¿Por qué es importante lo del reflujo? Y esto también es algo sumamente importante. Cuando uno corta a veces, como en el otro lado, acá hay un aparato esfinteriano, Toño, ¿no es cierto? Ese aparato esfinteriano es una mezcla de fibras o bases musculares que cuando llega la comida se cierra para que no regrese la comida. Claro. Si un paciente ya tiene una debilidad esfinteriana con un reflujo esofágico ya establecido, es probable que el reflujo siga y que lo exacerbe, y eso puede generar hasta cambios metaplásicos, displásicos en el esófago, ¿no? Así es, cosa que no sucede con el bypass gástrico. Un paciente que tiene reflujo establecido, que ha estado luchando durante años, no es recomendable, y eso hay que conversarlo con el cirujano que lo ve, hacerle una manga gástrica, sino hacerle un bypass. Pero pacientes que no tienen reflujo, sí van directamente a una manga gástrica. La manga gástrica es una excelente cirugía para bajar de peso. Y en la región, no solamente en Perú, sino en Sudamérica, la gran mayoría de pacientes que se operan son índice de masa corporal, obesidad grado 1 y 2, y ellos van a manga gástrica. Nosotros en Sudamérica operamos muchísima manga gástrica, ¿no? De acuerdo. Doño, para terminar nada más, quiero reforzar algunos conceptos y conocimientos. Cuando una persona ha decidido tomar esta gran decisión de vida, porque es una gran decisión de vida, tiene que estar preparado anímica, física, psicológicamente, porque no todos los pacientes son candidatos para cirugía. Y eso es algo muy importante de establecer. Hay personas
que por su misma personalidad Claro. no se adaptan a un proceso como este. Así es, eso es muy importante lo que dices. Por eso le digo, la cirugía bariátrica tiene un montón de aristas. No es como muchas veces lo dicen en las redes sociales, opérate de manga gástrica y vas a ser delgado toda tu vida, como lo he leído. Eso es completamente falso. Implica mucho compromiso del parte del paciente. Actividad física, cambiar su estilo de vida, cambiar el chip, como que yo les digo. Y hay pacientes que muchas veces tienen un 38, 39 de IMC, son prediabéticos, y tú conversas con ellos y te dicen, doctor, yo no soy de hacer mucha actividad física, soy difícil para hacer un régimen alimentario sano, entonces tal vez le podrías ofrecer a ellos un bypass gástrico, ¿no? Por eso es importante la consulta con el médico bariátrico especialista, con la nutricionista y con la psicóloga sobre todo, ¿no? Totalmente de acuerdo, psicóloga. Psicóloga, sí. La idea es que esto es un equipo, y ese equipo que incluye neumólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, o sea, es un equipo, y ese equipo llegan juntos a una conclusión, siempre de la mano con el paciente para aconsejarle lo mejor. Muchísimas gracias, doctor Antonio Lajut. Gracias, Tommy, por favor, un saludo a todos, y nosotros, gracias. amigos, espero que haya quedado bastante claro que no se trata de cualquier cirugía, una cirugía muy especializada. Continuamos con más.